La primera de ellas es la de inmunodeficiencias. Obviamente está ligada a la parte laboratorial. Recording in progress. Como vemos en la imagen, imagínense las patologías relacionadas a la inmunodeficiencia como el Capitán América desprotegido, sin su escudo, frente a todo el ejército de Thanos. Es así como más o menos se van a dar las inmunodeficiencias. Es el organismo sin ninguna capacidad de respuesta frente a patógenos, frente a toxinas e inclusive frente a neoplasias. Porque tienen que recordar que el sistema inmune no solamente tiene una respuesta frente a proteínas o a elementos exógenos, sino también contra proteínas anormales que se pueden producir en el interior de la célula y que pueden generar células neoplásicas. Vamos a ver estos dos casos. El primero es de un lactante. Tienen un lactante que viene de su emergencia, tiene 6 meses y viene por una neumonía grave. Cuando ustedes le hacen la anamnesis a la madre, se dan cuenta de que no es la primera hospitalización de este niño, sino es que ya ha tenido antes otitis a los 2 meses, ha sufrido, por ejemplo, de diarrea a los 4 y le toman un examen de rutina, en este caso un hemograma, que es el examen más común que van a tener a la mano, y van a encontrar que tiene una linfopenia. Entonces, en el contexto del niño, de un lactante de 6 meses, que ya está hospitalizado antes en 2 oportunidades, además que viene con un cuadro diarreico de manera crónica y encuentran una linfopenia, ya son rasgos, características que les tienen que sospechar de que el paciente puede tener alguna alteración a nivel del sistema inmune, lo cual está llevando a una respuesta inadecuada frente a estas infecciones. Ya han partido desde que tiene una linfopenia. Entonces, eso les hace pensar de que de repente hay una alteración a nivel de una respuesta adaptativa, por lo cual deberán realizar pruebas relacionadas con ese tipo de respuesta. Por ejemplo, podrían hacerle un dosaje de inmunoglobulinas y de repente este está por los suelos. Entonces ya podrían ir identificando que este paciente tiene una alteración del sistema inmune, tiene una alteración del sistema inmune adaptativo y dentro del sistema inmune tendría una alteración de la respuesta humoral. En contraparte, tienen otro caso, un paciente adulto ya de 35 años, varón, que viene por aftas orales de manera persistente. Además, va acompañada de pérdida de peso, de tos crónica, y dentro de las pruebas de rutina también le encuentran una linfopenia. Pero en este caso, eh, por las características del paciente, no es un niño, entonces ya sospechan de que si hay un problema inmune, esta inmunodeficiencia que debe presentar este paciente, es muy probable que sea una inmunodeficiencia secundaria a una patología de fondo. Entonces harán las pruebas para descartar las distintas tipos de patología. Infecciones por HIV, dentro de las pruebas bioquímicas verán cómo está su cantidad de proteínas, de repente está desnutrido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a repasar lo que son el sistema inmune. Como ustedes recordarán, el sistema inmune está encargado de detectar agentes infecciosos y también otras amenazas. Ya les había comentado que puede detectar células tumorales y también alguna sustancia que se extraña. En grandes rasgos, ustedes van a dividir este sistema inmune en una inmunidad natural y una inmunidad adaptativa o una inmunidad específica, cada uno con un componente diferente. Mientras que la inmunidad natural o la inmunidad inespecífica va a ir desde las barreras físicas, las barreras químicas, también van a tener células. Y estas células van a ser principalmente fagocitos, neutrófilos, macrófagos. Y también hay proteínas plasmáticas, como por ejemplo el complemento, como por ejemplo citocinas. Mientras que la inmunidad adaptativa va a contemplar la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral dada por los anticuerpos, mientras que la inmunidad celular dada por los linfocitos T.
Recordando un poco de la inmunidad innata, como características, esta va a ser la que va a actuar mucho más rápido, no requiere una exposición previa y también no va a tener una memoria inmunológica y va a responder a ciertos tipos de proteínas, como por ejemplo son los TAMs o los PAMs, ¿no? Que son los patrones moleculares asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daño. Dentro de los componentes van a tener las barreras físicas, barreras químicas, por ejemplo la piel, por ejemplo las mucosas, el pH gástrico también es una barrera. Listo, ya, una barrera. También van a encontrar células, dentro de ellos están las células fagocíticas, los neutrófilos a la cabeza, los monocitos y los macrófagos que van a ser estos que se van a encontrar a nivel de tejidos. También están los natural killer y proteínas del complemento y citocinas proinflamatorias que van a formar parte de todo toda esta inmunidad innata. Cuando hablamos de una inmunidad adaptativa o inmunidad específica, vamos a referirnos a dos tipos de linfocitos, a los linfocitos T y a los linfocitos B. Dentro de los linfocitos T pueden dividirlos en linfocitos TCD8, linfocitos TCD4, los supresores, y los linfocitos B que van a ser encargados de la producción de anticuerpos. Recordando rápidamente los linfocitos T, estos se van a madurar en el timo y van a ser responsables, como ya les mencioné, de la inmunidad adaptativa. Van a reconocer antígenos que han sido procesados y son presentados por las células presentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay un complejo mayor de histocompatibilidad clase uno y clase 2. El clase uno va a presentar al linfocito TCD8, mientras que el clase 2 va a presentar al linfocito TCD4, distintos tipos de antígenos. Dentro eh, de los linfocitos TCD4 puede encontrar algunos subtipos funcionales. Dentro de ellos está, por ejemplo, el TH1. El TH1 va a activar macrófagos y va a responder a patógenos que estén principalmente a nivel intracelular. Mientras que el TH2, por ejemplo, va a activar a linfocitos, también por ende tiene una participación dentro de la respuesta humoral y también va a llevar a la producción de IgE. Si ustedes recordarán, esto es producido a nivel de cuando se producen infecciones por parásitos o en situaciones de procesos alérgicos. Y el linfocito TCD8, que como les había mencionado, el linfocito TCD8 va a reconocer antígenos que es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 tiene una característica de presentar principalmente antígenos endógenos. Y por ende va a presentar antígenos como por ejemplo virus o como por ejemplo proteínas anormales de unas células neoplásicas. Por eso que el linfocito T citotóxico va a destruir principalmente células infectadas por virus y células tumorales. En el caso del linfocito B, va a producir las inmunoglobulinas, como ya les mencioné, y vamos a ver dos fases en la respuesta frente a la producción de anticuerpos. Una fase primaria en la cual el receptor del linfocito B virgen se va a activar ante un estímulo antigénico, bueno, en realidad ante los linfocitos T. ¿Y qué va a hacer este? Va a comenzar a producir anticuerpos, ¿ya? Pero estos anticuerpos que va a producir son anticuerpos de baja afinidad. Y como ustedes recordarán, cuando piden una prueba para ver si ha habido una respuesta inmune frente a un agente infeccioso, es principalmente una, un anticuerpo de isotipo IgM, que va a ser de poca afinidad y no va a durar mucho tiempo. Luego, ante un segundo contacto con el mismo antígeno, se va a producir una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida, y en la cual va a estar a cargo de la inmunoglobulina de tipo IgG.
Para recordar un poco de las inmunoglobulinas, vamos a ver que hay cinco tipos: la IgG, la IgA, la IgM, la IgE y la IgD. La IgG es la que se va a encontrar en mayor cantidad, es la más abundante, es la que va a activar complemento. Tiene cuatro subclases, cada uno con distinta capacidad para activar el complemento y por ende tiene una capacidad citotóxica. Tiene el tiempo de vida sérica más grande o más prolongado, mejor dicho, que el resto de las inmunoglobulinas y además tiene la característica de que atraviesa la barrera placentaria. Por ende, es uno de los anticuerpos que van a estar presentes en el neonato. En el caso de la inmunoglobulina A, esta es la inmunoglobulina que va a permitir la defensa de las mucosas, defensa respiratoria, gastrointestinal y genitourinaria. Y por eso se va a encontrar en la saliva, en la leche materna, en las mucosidades y también en las lágrimas se encuentra. Esta no va a activar complemento, ¿ya? En el caso de la IgM está en forma de un pentámero, ¿ya? Si activa complemento. Esta va a ser una de las primeras que se va a formar, recordemos, ante una exposición antigénica. No va a atravesar la barrera hematoencefálica, perdón, la barrera placentaria. En el caso de la IgE vamos a ver que está relacionada principalmente a procesos alérgicos y a procesos parasitarios, ¿ya? Se unen a receptores mastocitos y basófilos. Y en el caso de la IgD, la función todavía no está del todo clara, pero actúa como un receptor de los linfocitos B inmaduros. Una inmunodeficiencia, ¿qué es una inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia va a ser el trastorno del sistema inmune que puede llevar a una alteración de varias o de una de las funciones. Estas pueden estar alteradas o pueden estar totalmente ausentes. ¿Y qué es lo que va a producir? Susceptibilidad a infecciones, a autoinmunidad y también a neoplasias. Podemos clasificarlas en dos tipos: en las congénitas y o primarias y las secundarias o adquiridas. Cuando hablamos de las congénitas, son principalmente debidas a alteraciones genéticas y por ende son generalmente hereditarias, son poco frecuentes y van a observar que el grupo etario son en niños principalmente. En cambio de las secundarias, esta se debe a un factor externo o a una patología de fondo que esté llevando a una repercusión a nivel del sistema inmune: infecciones, fármacos, desnutrición o neoplasias, y van a ser las más frecuentes. ¿Cuál es el acercamiento de ustedes frente a un paciente con inmunodeficiencia? Siempre va a partir de la historia clínica y del examen físico. Con una buena historia y con un buen examen físico, ustedes van a poder sospechar de que el paciente pueda tener una inmunodeficiencia, principalmente con los antecedentes, ¿no? Como hemos visto en los primeros casos que les he presentado. En cuanto a los niños, sí, va a haber una alteración en cuanto a su desarrollo, si éste está expuesto a distintos tipos de infecciones debido a una alteración de su inmunidad. Entonces, va a haber un retraso del crecimiento de este niño. También, ¿cómo se da esta infección? ¿Qué características tiene la infección a la cual va a ser, en la cual va a llevar el paciente a ser tratado con el médico? Frecuencia de estas infecciones es crónica, la gravedad y también el agente infeccioso. Si es un virus, si es una bacteria, le va a poder dar una sospecha de qué tipo de inmunodeficiencia tenga. La edad del paciente es muy importante. Habíamos visto que, por ejemplo, en las inmunodeficiencias primarias va muy relacionado con enfermedades hereditarias y que se presentan muy pronto en niños, ¿no? El sexo también es importante porque hay algunas inmunodeficiencias que están ligadas al cromosoma X y los antecedentes familiares debido a que tiene un cuadro, una presentación hereditaria de este tipo de inmunodeficiencias.
Vamos a ver que hay 10 señales de peligro para una sospecha de inmunodeficiencia primaria. Cuatro o más infecciones de oídos nuevas al año. Vamos a ver también dos o más infecciones de los senos paranasales graves en un año. 2 meses o más de tratamiento antibiótico con escaso efecto. Dos neumonías o más en un año. Dificultad para ganar peso y para crecer normalmente. Absceso en órganos eh, profundos y de manera recurrente, aftas persistentes y también infecciones micóticas, necesidad de recibir antibióticos por vía intravenosa, dos infecciones profundas o más, incluida en la septicemia y el antecedente familiar de una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué pruebas de laboratorio iniciales van a realizar? Una de ellas va a ser el hemograma, ¿no? El hemograma les va a dar distintos tipos de información. Les va a dar principalmente las características morfológicas y también el conteo de las distintas poblaciones celulares de los leucocitos. Es importante que ustedes cuando observen un hemograma lo puedan ajustar a la edad del paciente y siempre vean el valor absoluto y no se guíen mucho del valor relativo que puede estar alterado dependiendo del número completo de leucocitos. Entonces, pueden encontrar un paciente con linfopenia en el cual sospecharán en el contexto de un cuadro clínico ya descrito de que tenga una insuficiencia, una inmunodeficiencia eh, a nivel celular o a nivel humoral. Si es de neutropenia, hay un trastorno de los fagos, es una alteración secundaria. Si hay una leucocitosis, una monocitopenia o una disminución de los eosinófilos. La variación en el número de entonces de los leucocitos y de las distintas subpoblaciones también les puede hacer sospechar en el contexto clínico de que el paciente pueda tener alguna alteración del sistema inmune. Otras pruebas de laboratorio de rutina que van a poder observar son la bioquímica. Dentro de la bioquímica van a descartar trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes, que también lleva a un estado de inmunosupresión, o como la enfermedad renal crónica. También, si recordarán, dentro de la bioquímica podrán solicitar un perfil hepático. Dentro del perfil hepático van a encontrar un examen de proteínas totales y este se va a desglosar en las albúminas y las globulinas. La albúmina disminuida podría orientarles a un paciente que esté con desnutrición. Y en el caso de las globulinas, si estas están aumentadas a predominio de alguna, ya han observado esto en el seminario de mieloma, podrían orientarles a una gamaplatía o a la presencia de infecciones. El examen de orina, también la presencia de proteinurias, cilindros, indicarían alguna alteración de la función renal y ya el poder encontrar una infección específica a través de los cultivos, determinar qué tipo de agente es el que está causando las infecciones y también el estudio serológico que le va a permitir descartar alguna patología, alguna infección viral que esté relacionada con las alteraciones inmunológicas que esté llevando su paciente. Hasta acá, son las pruebas de rutina que van a encontrar en laboratorios de baja complejidad y con lo cual, ante una sospecha de una inmunodeficiencia primaria o secundaria, podrían derivar a su paciente. Vamos a ver que dentro del estudio de los de laboratorio pueden estudiar la inmunidad tumoral y eso es lo que vamos a ver primero. Dentro de los trastornos de la inmunidad tumoral van a estar relacionados entonces con alteraciones a nivel de los anticuerpos. Entonces podemos encontrar patologías relacionadas con una deficiencia o con un defecto de estos anticuerpos. Generalmente una deficiencia o un defecto de anticuerpos lo que lleva son a infecciones graves y va a ser infecciones por bacterias encapsuladas. Dentro de las infecciones más frecuentes que estén relacionadas con una alteración de los anticuerpos está la otitis media recurrente, esta en niños, y la rinosinusitis y las neumonías tanto en niños como en adultos. Podemos evaluar entonces si sospechamos una alteración de la inmunidad tumoral
podemos evaluar las inmunoglobulinas. Y hay que tener un poco de cuidado para poder catalogar una hipogamaglobulinemia en los niños, principalmente porque en los niños menores de 6 meses todavía no se da eh, una producción todavía completa de las inmunoglobulinas por parte del infante. Estas se desarrollan entre los 2 a los 4 años y puede prolongarse hasta los 6, hasta los 6 años. La medición de los anticuerpos les va a dar hay por distintas metodologías en realidad que van a poder detectar los anticuerpos, pero a partir de estos van a poder determinar si su paciente tiene una hipogamaglobulinemia, en la cual se define como una IgG menos de dos desviaciones estándar por debajo del valor normal para la edad, un A-gamaglobulinemia, que es la IgG menos de 100. Esto ya nos está indicando una deficiencia de los linfocitos B, igual que la pan-hipogamaglobulinemia, que ya vendría a ser una disminución de tres isotipos. En el caso de la IgE, un aumento por encima de los 100 unidades por mililitro relacionado con procesos alérgicos y mayor de 2000 se sospecha de un síndrome de hiper-IgE que está relacionado con infecciones recurrentes. Lo que hemos evaluado entonces es una evaluación cuantitativa de las inmunoglobulinas, pero también podemos evaluarlas desde el punto de vista funcional. Se pueden evaluar a través de los títulos de anticuerpos frente a un antígeno conocido, por ejemplo, tras una vacunación. Tras una vacuna puedo observar cómo se da la respuesta frente al antígeno que se ha presentado a través de la vacuna. Por ejemplo, en la vacuna contra la hepatitis B voy a medir el anticuerpo frente al antígeno de superficie, la cual debería tener una respuesta adecuada si el sistema inmune está funcionando de manera normal. Vamos a observar que dentro de esta respuesta frente a vacunas tienen distintos tipos de respuesta. Por ejemplo, que no se produzcan anticuerpos y que no se produzca tras una respuesta a una vacuna, pueden sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Si no se producen anticuerpos, pero sí hay una respuesta tras la vacuna normal, puede ser una inmunodeficiencia secundaria. Si hay una respuesta normal o hay unos inmunoglobulinas normales y una pobre respuesta a las vacunas, podrían sospechar de neoplasias, de infecciones secundarias. Vamos a poner un paréntesis en este caso, en la parte de anticuerpos, porque esta parte de anticuerpos también nos da pie a las distintas metodologías que se utilizan en el laboratorio para el diagnóstico y para la evaluación de distintos tipos de antígenos y por ende de infecciones o de hormonas que ustedes quieran evaluar. El estudio de anticuerpos nos permite hacer una de las pruebas más conocidas que ustedes seguramente han escuchado, que es el ELISA, que permite la detección de antígenos y anticuerpos a través de una reacción enzimática que se va a evaluar a través de la colorimetría, como pueden observar acá. Otro examen que ustedes seguramente van a escuchar o han escuchado es de el Immunoblot o llamado Western blot, en el cual el antígeno ya está pegado a lo largo de toda esta tira, ¿ya? Y ustedes van a buscar la presencia de un anticuerpo. Esto lo van a observar principalmente en las infecciones tipo HIV, hepatitis C, HTLV, en el cual requieran una prueba confirmatoria. Igual en el caso de lana, que se utiliza un IFI, que es el gol estándar, en el cual ya tienen una célula que va a ser su antígeno y van a buscar un anticuerpo frente a alguna estructura de dicha célula. Para la evaluación de la inmunidad celular, lo que ustedes van a utilizar son marcadores que les permitan cuantificar las distintas subpoblaciones, en este caso de los linfocitos T. En el caso de una evaluación, de un defecto de la inmunidad mediada de la inmunidad celular, lo que ustedes van a observar es una alteración en el número
o una alteración en en la función del linfocito T. Esto, lo que se va en manifestaciones clínicas, lo que se va a traducir son en infecciones graves y también pueden ser infecciones recurrentes, especialmente por virus de la familia del herpes, ¿ya? Como el citomegalovirus, como el virus del herpes. También va a producir infecciones bacterianas graves. Entonces, la evaluación de la inmunidad celular a nivel de fenotipo lo van a hacer a través de estudios de citometría de flujo, por ejemplo. Seguramente ya han escuchado la citometría de flujo en los distintos seminarios. La citometría de flujo es un estudio de laboratorio que permite distintos tipos de aplicaciones. ¿Ya? Pueden utilizarlo en hematología para, por ejemplo, el diagnóstico de leucemias. Pueden utilizarlo también para valorar el CD3, el CD4, CD8 en un paciente, por ejemplo, con HIV. En farmacología también lo pueden utilizar para el seguimiento de terapia inmunosupresora, por ejemplo, para ver si hay presencia de linfocitos T en pacientes posttransplantados. En inmunología, para ver el monitoreo de pacientes HIV. En oncología también se utiliza para ver enfermedad mínima residual, por ejemplo. ¿Qué se hace en la citometría de flujo? Las células que van a estar en una suspensión van a pasar por este tubito. ¿Ya? Este tubo y van a pasar por fila india. Alrededor de ellos hay líquido que va a hacer que pasen justamente por como una especie de una fila. Van a ver distintos haces de luz. En este caso hay un láser que va a medir distintas características de las poblaciones en este caso de los linfocitos que buscó medir. En el caso de los linfocitos, van a buscar, en el caso de los linfocitos T, marcadores específicos de linfocitos T. Dentro de ellos está el marcador que es el CD3. Tienen un CD3, CD4 positivo, un CD3, CD8. Linfocito T CD4, linfocito T CD8. También pueden evaluar linfocitos B a través del marcador que es el CD19 y también pueden evaluar natural killers a través del CD56 y CD16. Estas son imágenes de citometría de flujo, así es como evaluamos los plots. Vemos acá el marcador CD3 que está marcando intensamente, nos indica entonces que estos son linfocitos T. Luego pueden utilizar otros dos marcadores, en este caso se está utilizando un CD8, un CD4, que acá ya se colorea en los linfocitos T que han sido CD8 positivo y CD4 positivo. Igual con los linfocitos B. Linfocito B que marca intensamente CD19 y los van dividido acá en linfocitos B lambda y kappa. Y los natural killer que se van a ser divididos por el CD56 en aquellos que marcan fuerte y aquellos que marcan débil. Hay distintos tipos de marcadores utilizados en citometría de flujo que les va a permitir evaluar em, las distintas poblaciones. CD3, recuerdan que es específico de linfocitos T, su subpoblación CD4, CD8. Si que ustedes quieren evaluar linfocitos B, van a utilizar un CD19, un CD20. Si quieren evaluar natural killer, un CD16, un CD56. Y el caso del 45, el, el 45 RO y RA son para linfocitos T vírgenes y T memoria, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una de las infecciones que va a causar una inmunodeficiencia secundaria. Dentro de ella tenemos al HIV. Un poco de historia del HIV. En 1981, la CDC va a publicar el primer informe de una enfermedad en 5 hombres homosexuales en Los Ángeles.
ya que estaban infectados por Pneumocystis jirovesi, y también 26 casos de pacientes con sarcoma de Kaposi que previamente estaban sanos. En el 83, el equipo de Luc Montagnier, perdón, en París aísla por primera vez el virus. Y en el 84, en Estados Unidos, también se confirma que el agente causal del SIDA es el HIV. Para el 85 se desarrolla la primera prueba de ELISA. Esta permite el tamizaje del banco de sangre, también el diagnóstico de la infección. Y en el 86 se aísla el VIH tipo 2, proveniente de África Occidental. Para el 2022 hay 39 millones de personas que viven con VIH, 630.000 personas fallecen ese año a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. En el Perú, entre el 2019 y el 2023, vemos que todavía el grueso de los pacientes infectados por HIV se da entre los 25 a los 29 años y la relación hombre-mujer es de 3,6. Para recordar un poco de la estructura del HIV, el HIV forma parte de la familia de los retrovirus, de la subfamilia de los lentivirus. Vamos a ver que el HIV tipo 1 se divide en cuatro grupos filogenéticos. ¿Ya? Está el grupo M o mayor es el responsable de el 95% de las infecciones a nivel global de la infección por el HIV. Luego está dentro de ellos hay distintos hay distintos subtipos. Eh, También está el grupo O, el N y el P. En el caso del HIV tipo 2 vamos a encontrar 7 subtipos, estando de la A a la G. En cuanto a las estructuras del HIV, es importante recordar las proteínas de la envoltura porque van a ser proteínas que vamos a utilizar o antígenos que vamos a utilizar en el laboratorio para poder detectar la infección. La GP120, importante porque va a ser la que se va a unir al el receptor CD4. Dentro de las enzimas, el P31 también es muy relevante. Dentro de las proteínas del GAG tenemos al P24, un antígeno que nos va a permitir una detección de el virus de manera más pronta y reduciendo el periodo de ventana. Vamos a también a recordar un poco del ciclo de replicación del HIV. Recordar que el HIV va a infectar a células que tengan el receptor CD4. Dentro de ellos están los linfocitos T, pero también hay macrófagos y hay células dendríticas que expresan este receptor CD4. Entonces se da la unión de la glicoproteína 120 con el receptor CD4, ya que está a nivel de la superficie del linfocito T. Vamos a ver que esto necesita de un correceptor. Este correceptor puede ser un CCR5 en el caso de células macrófagos o linfocitos T, o puede ser un CXCR4 en caso de linfocitos T maduros. Esto de la parte del correceptor es interesante porque es una de las respuestas de los pacientes que se han curado del HIV. Si ustedes habrán escuchado la noticia, es en base a estos correceptores, ¿ya? Aparte de la glicoproteína 120, se requiere una de la subunidad de la glicoproteína 20, ¿ya? De la GP20, de la envoltura del virus. Esta va a ser la que va a inducir a la fusión recién de la membrana del virus con la membrana de la célula. Y ahí recién va a permitir que el contenido del virus se libere dentro de la célula. ¿Qué se libera? Se libera ARN viral y se liberan las distintas enzimas. Se libera la transcriptasa reversa, integrasa, proteasa. ¿Y qué va a ocurrir?
Lo primero que se tiene que producir es la transcripción reversa. Ahí entra a tallar la transcriptasa reversa, que convierte esta ARN viral en un ADN viral de doble cadena. En este punto es donde pueden ocurrir distintos tipos de errores y donde se pueden dar las mutaciones más frecuentes del HIV. Luego, este ya ADN viral va a ser llevado al núcleo y a través de la integrasa se va a unir al ADN de la célula que ha infectado y se va a producir una integración entre el ADN viral y el ADN de la célula infectada. A esto ya se denomina provirus. Entonces, ¿este provirus qué va a hacer? Este provirus va a comenzar a utilizar toda la maquinaria de la célula para producir de nuevo ARN viral. ARN que va a ser un ARN genómico y un ARN mensajero. El ARN mensajero va a ir a través de los ribosomas y va a generar distintas proteínas virales para producir la envoltura, las proteínas del GAG, las del POL, que van a envolver a este ARN genómico y luego va a salir la partícula viral por gemación. Este es el punto de los correceptores. Yo les mencionaba que se va a unir la glicoproteína GP120 con el receptor CD4, pero se necesita de un correceptor. Si no hay este correceptor, no se va a integrar o no va a unirse y no se va a infectar la célula. Ya les había mencionado que hay dos tipos de correceptor. Está el CCR5 y está el XCR4. ¿Ya? Que son correceptores que se requieren para el ingreso de la partícula viral a la célula infectada. Hay pacientes, por ejemplo, este es un paciente o una persona normal, tiene su CCR5, ¿ya? Homocigoto normal. En cambio, este paciente tiene un CCR5 delta 32. Hay una mutación delta 32. Es una mutación heterocigota, ¿ya? En un grupo lo tiene normal, en el otro lo tiene alterado o lo tiene mutado. ¿Esto qué produce? Produce que la progresión de la infección sea más lenta. En los pacientes resistentes a la infección por HIV presentan una mutación CCR5 delta 32 homocigota, lo cual hace de que se altere este CCR5 y por lo cual no puede ingresar el virus a la célula y no lo puede infectar. En cuanto a la fisiopatología y la patogenia del HIV en el desarrollo de la inmunoeficiencia, vamos a ver que este lleva un deterioro progresivo, ¿ya? Vamos a ver primero el deterioro progresivo del linfocito TCD4. Lo que causa el HIV es una reducción tanto cuantitativa como cualitativa del linfocito TCD4, ¿ya? La disminución que va a llevar a una inmunodeficiencia, que va a ser progresiva y que predispone a distintos tipos de infecciones. Los mecanismos por lo cual se produce este déficit, tanto cualitativo como cuantitativo del linfocito T, es por causa directa de la infección del HIV y también hay por causas indirectas. La causa directa es que al infectar la célula, produce la destrucción de esta tras la gemación, la lisis y la destrucción de distintas partículas virales. Lo otro es que también lleva a una eliminación del sistema inmune. Los linfocitos TCD8 sí son capaces de reconocer a una célula infectada por el VIH y la destruye. Si bien va a ser una destrucción limitada si se produce este mecanismo. En los mecanismos indirectos, uno de ellos es un agotamiento. La infección por el VIH lleva a una activación crónica del sistema inmune,
una activación de manera constante y también puede llegar hasta cierto punto a ser descontrolada, que lleva un desgaste al sistema inmune de las células linfocitos T. Lo otro es una muerte celular inducida, ya que es en un ambiente de inflamación crónica, de activación anormal del sistema inmune, va a inducir a la muerte, a la apoptosis de células que inclusive no están infectadas por una estimulación del sistema inmune. En cuanto a la evolución, vamos a ver que la evolución por la infección por el HIV podemos dividirlas en tres periodos. Un periodo agudo o una fase temprana en la cual todavía no se generan anticuerpos. Estamos frente al periodo de ventana. Los síntomas son inespecíficos: fiebre, malestar general, puede haber linfadenopatías. Y dentro del laboratorio hay una característica interesante. Hay una alta carga viral de los linfocitos del virus, y los linfocitos T van a comenzar a disminuir. En el periodo asintomático, que es una fase crónica, la declinación de los linfocitos T CD4 es gradual. No hay un síntoma evidente todavía de que se esté produciendo una inmunodeficiencia, porque todavía los linfocitos T no están en valores críticos. Hay una activación ya inmune. Ya se producen los anticuerpos frente al HIV. Se da una cero conversión. Hay respuesta de linfocitos TCD8. Se comienza a eliminar de manera parcial la infección y se controla de manera limitada la infección por el HIV. En este periodo, la carga viral comienza a disminuir. Luego viene el tercer periodo, que es el periodo de SIDA, en el cual se comienzan a desarrollar infecciones oportunistas, neoplasias también, y se da la confirmación serológica de anticuerpos. Hay una marcada disminución de los linfocitos TCD4, que es un indicador de que está produciéndose una inmunodeficiencia severa en este paciente. Y también hay reacciones de inmunidad celular como hipersensibilidad, entre otros. Vemos en este cuadro lo que ya les acaba de escribir. Se da una infección primaria. Vamos a ver de lila los linfocitos TCD4 y de verde la carga viral. En las primeras semanas de infección hay una repunte de la carga viral de manera considerable y los linfocitos CD4 comienzan a disminuir. Luego se da el periodo de latencia. El periodo de latencia en infección por el HIV puede durar muchos años. Hay una respuesta inmune y esta respuesta inmune es limitada, pero sí llega a responder frente a la infección. Ven que los linfocitos CD4 se aumentan y llegan a un punto de quiebre con la carga viral que comienza a aumentar de manera progresiva y los linfocitos CD4 comienzan a caer. Vamos a ver distintos marcadores en las distintas etapas de la infección, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Un ratito, un ratito quiero tomar agua antes de continuar. Ya, ahora sí. Les había hablado de los controladores Elite y de los controladores virémicos. Es un caso singular que sí vale la pena describirlo. En el caso de los controladores Elite, es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? De un 0,2 a un 0,5% de las personas que viven con HIV. ¿Qué características tienen estos pacientes? Que son pacientes que no son tratados y que llegan a tener una carga viral indetectable, que pueden ser menos de 50 copias, y que los linfocitos TCD4 no llegan a bajar por menos de 200 y no van a tener una terapia.
Y en el caso de los controladores virémicos son aquellos que van a tener una carga entre unos 200 a unos 2000 copias, o sea, sí es detectable. Y en el caso de los linfocitos TCD4 suelen ser mayores a 500. Estos sin tratamiento. O sea, se suprime el virus, pero no es una supresión completa, que llega a mantener de tal manera una carga viral baja y presentan una función inmune por un mayor tiempo. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta es en la carga viral y estos son los linfocitos TCD4. Vemos el controlador elite que mantiene una carga viral baja. El controlador virémico, si bien su carga viral es mayor, igual sigue siendo baja en comparación con los no controladores. Igual en el caso de los linfocitos TCD4, comienzan a bajar en el caso de una progresión de infección normal, mientras que en el controlador Elite se mantienen altos y en el controlador virémico si no llegan a bajar por menos de 500. La forma de transmisión del HIV, la más frecuente es la transmisión sexual, más del 90% se da por esta vía de transmisión. Y vamos a hablar un poco de las pruebas del HIV. Para la detección del virus, van a tener pruebas directas, pruebas indirectas. Cuando hablamos de una prueba directa es que van a detectar el material genético del virus. O sea, van a detectar el ARN viral y también hay unas pruebas que detectan ADN viral, o sea, el provirus. Para este tipo de pruebas van a tener que hacer una prueba molecular. Una prueba indirecta es a través de anticuerpos. Había una respuesta inmune frente a los antígenos del virus. Entonces acá van a encontrar la mayor cantidad de pruebas. Eh, Dentro de las pruebas que van a encontrar indirectas, van a encontrar las pruebas de anticuerpos. Hay unas pruebas que son de combo, ¿ya? Que detectan también antígeno como anticuerpo. Esas ya son las llamadas pruebas de cuarta generación, que lo vamos a ver más adelante. Las pruebas de HIV han ido evolucionando conforme han pasado el tiempo, ¿ya? Tienen acá, este es el tiempo de infección, el día cero, y los días en los cuales se podrá detectar a través de las distintos tipos de metodología. Ven este periodo en el cual no es detectable, 10 días aproximadamente, hasta que una prueba molecular pueda detectar la infección por el VIH. 15 días para una prueba de inmunoensayo de cuarta generación, 20 días para una de tercera, 25 para un rapid test y 35 para el Western blot. Estos son aproximados, claro. Definiciones que vale la pena mencionar. Hemos visto en esta diapositiva este periodo de 0 a los 10 días. Acá también lo estamos viendo para la detección del ARN del virus. Cuando hablamos de detección del material genético desde el punto de infección hasta que se detecta este periodo en el cual no sabemos si el paciente está infectado o no, cuando hablamos de una prueba molecular, vamos a denominarla periodo de eclipse. ¿Ya? Periodo de eclipse. Luego viene esta prueba. En esta prueba se está detectando el antígeno P24. ¿Ya? Es una prueba de cuarta generación, que es aproximadamente un periodo de 15 días. Luego ya vienen otras pruebas en las cuales se detectan el anticuerpo del HIV aproximadamente en el día 25, la prueba de tercera generación que detecta solamente anticuerpos. Este espacio en el cual no se puede detectar ningún anticuerpo o hasta que se detectan anticuerpos se llama periodo ventana y es el periodo de cero conversión. Lo vemos acá igualmente. Vemos acá el ARN 10 días, 15 días para la prueba de antígeno. Acá una de tercera generación, 20 días.
Y vamos a ver acá el Western blot indeterminado, unos 25 días. El P24 del Western blot, que habla de una infección reciente. Y y sin el P31, perdón, el P31, em, el cual prolonga el periodo de ventana. Las pruebas rápidas son pruebas que ustedes van a tener en su establecimiento en su serum. Van a tener estas pruebas, estos cassettes, que seguramente ya lo han visto en su laboratorio de autoinmunidad. Han visto en el laboratorio de gestación. Estos cassettes, estas pruebas rápidas, ya las han visto. En el caso de la prueba del HIV, lo que pide la ONU-SIDA es que estas pruebas tengan una sensibilidad del 99 y del 98%. Va dirigida principalmente a dar una rápida profilaxis a mujeres que están al final de su gestación o están en trabajo de parto y que no han tenido ningún examen testeado anteriormente. Esto es lo que se manejaba de manera anterior, ¿no? Pero actualmente ya se utilizan y ya forman parte de este tipo de pruebas de los flujogramas, incluso nacionales, para el diagnóstico de HIV. Entonces, en estas pruebas, en estos cassettes, como ya lo han visto seguramente en su laboratorio, van a tener dos líneas, ¿no? O dos franjas. Una franja con C y una franja con T. La C va a ser del control. ¿Ya? Va a ser del control. Esta siempre tiene que marcar. Para que su prueba sea válida, siempre tiene que estar marcada. Y la T va a ser del test, ¿no? Esta va a ser que es positiva, esta es negativa porque no ha marcado nada, esta es inválida porque no ha marcado el control y esta igualmente es inválida porque no ha marcado el control. Dentro de las pruebas inmunológicas, ya les había mencionado que son de distintos tipos de generación. Va a depender de qué tipo de antígeno se utilice para la detección de los anticuerpos. Por ejemplo, en el de primera generación se utilizaba lisado viral del virus del HIV clase uno, tipo uno, perdón. En el de segunda generación se utilizaban ya péptidos sintéticos. En el de tercera generación, aparte de los péptidos sintéticos, se utilizan proteínas recombinantes. Y en el de cuarta generación se agrega el antígeno P24. Esa es la diferencia. Estas son máquinas que se utilizan en laboratorios grandes, por ejemplo, en sus rotaciones en los hospitales que ustedes están rotando actualmente en medicina interna. Deben tener algunos de estos equipos. Son equipos muy sensibles y muy específicos para la detección del antígeno y del anticuerpo para el HIV. Generalmente este tipo de estudios son de cuarta generación en los hospitales que ustedes están rotando. Hay algunos, en estos métodos inmunológicos, hay algunos falsos negativos. Obviamente, si está frente a una infección muy reciente, no va a detectar anticuerpos porque todavía está en un periodo de ventana. En estadios finales, porque hay una destrucción completa del sistema inmune, ya no va a producir anticuerpos. Pacientes que estén tratados con inmunosupresores o trasplantados de médula ósea, su sistema inmune humoral va a estar alterado, por lo cual no hay respuesta con anticuerpos. Y los pacientes con hipogamaglobulinemia, por ende, porque no tienen anticuerpos, y si su prueba detecta anticuerpos, no lo va a detectar. Los falsos positivos se van a dar principalmente en pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en gestantes también pueden tener un falso positivo, sin embargo, el valor que van a obtener es muy bajo y el laboratorio lo va a poder discriminar. Otra de las pruebas que ustedes seguramente han escuchado es el Western blot. El Western blot es más específico que el ELISA, pero actualmente ya no se utiliza ELISA. Las pruebas que han visto o que les he mencionado, estas pruebas no son ELISA.
Se llaman quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia, que son muy sensibles y muy específicas. El problema con el Western blot, como hemos visto en la parte de, bueno, en la parte de acá, mejor. La puede ver, Western blot demora 35 días para poder ser detectado. Y aparte de eso, es que es una prueba un poco engorrosa de realizar en los laboratorios. Van a tener esta tira donde están pegados distintos tipos de antígenos, en este específico del HIV tipo 1, y ustedes esperarán que esperan que en el suero estén los anticuerpos frente a los distintos antígenos que presenta este HIV tipo 1. La OMS considera positivo que por lo menos dos de las siguientes proteínas, P24, GP41, GP120 y GP160. Igual, en este caso son proteínas, son antígenos del HIV clase 2. En este caso, para que sean positivos, tienen que presentar antígenos que vengan de la envoltura, del GAG y del POL para ser considerado positivo. Otro tipo de prueba es el LIA o inmunoanálisis lineal. Esta es una prueba que también confirmatoria, que se realiza, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, se realiza este tipo de pruebas. Es muy similar al Western blot, solamente que es un poco más sencillo de realizar. Vamos a continuar con la parte de PCR. El- la prueba de PCR o reacción en cadena de la polimerasa es las llamadas pruebas moleculares. Es una prueba directa porque ustedes van a encontrar ADN viral. ¿Ya? Hay distintos tipos de pruebas de PCR. En este caso si ustedes quieren valorar la cuantificación de o mejor dicho, la carga viral, se va a realizar un PCR en tiempo real. ¿Ya? ¿Qué permite el PCR? El PCR se ha convertido también en una prueba confirmatoria. Como han visto, el periodo de eclipse es solamente de 10 días. Es útil para el diagnóstico de infecciones por VIH en neonatos. Recuerden que hay pasaje de anticuerpos por la placenta de la madre, por lo cual las pruebas inmunológicas no nos son útiles en este tipo de pacientes y nos permite tener una cuantificación. Esta cuantificación va a ser el punto de partida de de este paciente para su control post-tratamiento. O sea, todos los pacientes al final que tengan un diagnóstico de HIV van a migrar o van a ir hacia un PCR para la valoración del tratamiento. Bueno, esa es una de las plataformas, uno de los reactivos que se utilizan. No voy a entrar más a detalle. Es una marca Cobas de Roche. Vamos a entrar en la parte de los flujogramas. Este es el flujograma dado por la CDC para el diagnóstico de HIV. Ellos mencionan que hay que empezar con una prueba de antígenos anticuerpos para HIV clase 1 y clase 2, o tipo 1 y tipo 2. Si esta sale negativa, se considera negativa la prueba. Si esta sale positiva, hay que abrir un combo. O sea, hay que diferenciar si es una infección por HIV tipo 1 y tipo 2. En estos primeros tres casos, sí llegan a la presencia de que hay anticuerpos, pero en este cuarto caso, perdón, no se encuentra, de nuevo, se han salido negativos o indeterminados. Con lo cual indica de que emigrar a un estudio de ácidos nucleicos, ¿ya? A un estudio molecular para que determine si es o no una infección por HIV. Este es nuestro esquema nacional, nuestro flujograma de diagnóstico de infección de HIV en adultos, ¿ah? Se empieza con una prueba de tamizaje. Esta prueba de tamizaje incluye las pruebas rápidas, la prueba de ELISA o las pruebas que les he mencionado que hacen en los laboratorios grandes, que son la quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia. Si el resultado sale no reactivo, se queda como no reactivo. Si sale reactivo, hay que realizar una segunda prueba de tamizaje. Si el resultado es no reactivo, hay una discordancia, ¿ya? Y si hay una discordancia, eh,
Si hay una discordancia, se tendrá que realizar una prueba confirmatoria. Las pruebas confirmatorias en esta discordancia pueden ser o carga viral, o puede ser un IFI, o puede ser un inmunoblot. Si el resultado sale reactivo, se confirma que el paciente es reactivo y se toma una carga viral para evaluar el tratamiento antirretroviral. Entonces, se considera como un paciente con infección HIV aquella persona que en los siguientes supuestos, dos pruebas rápidas de detección de anticuerpos, o sea, de tercera generación, de diferente fabricante y que los resultados sean reactivos. La otra condición sería de que sea una prueba rápida de detección de anticuerpos, o sea, tercera generación, y una prueba rápida de detección de anticuerpos y antígenos, o sea, de cuarta generación, con un resultado reactivo. El tercer escenario, una prueba rápida de HIV, tercera o cuarta generación, y una ELISA para HIV con un resultado reactivo. Y el último es que sea una prueba rápida de HIV, tercera o cuarta generación, con un resultado reactivo y una prueba confirmatoria, carga viral, IFI o inmunoblot positivo. Entonces, estos son los escenarios en el cual se diagnostica HIV según la norma técnica actual del país. Una vez que se ha diagnosticado al paciente y va a iniciar su tratamiento antirretroviral, también hay una serie de estudios que hay que realizarles, ¿no? Hay que evaluar su estado de glucosa, cómo está su función hepática en ese momento, su función renal, un hemograma completo. ¿Por qué? Porque va a ser sometido al tratamiento antirretroviral y este tratamiento va a ser hepatotóxico y también nefrotóxico. Entonces hay que evaluar la función tanto renal como la función hepática de este paciente previa al inicio del tratamiento antirretroviral. También recuerden que es común una coinfección con la tuberculosis. Por eso es importante también descartar tuberculosis en estos pacientes. Asimismo, infecciones de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C y sífilis también tendrán que descartar. Hay que hacerle un estudio de recuentos basales de linfocitos TCD4 y de carga viral para evaluar el estado inmunológico y el estado también de la infección que tiene el paciente. Entonces se hace un estudio de linfocitos TCD4, eh, se hace su control cada 6 meses, luego una vez al año, y una vez por un año, perdón, y luego anualmente. Si hay una alteración en cuanto a este, se tendrá que hacer un estudio ya como hay una mayor frecuencia. Y en el caso de la carga viral, también se realiza un control al tercer mes, luego cada 6 meses, luego anualmente después del primer año, al menos de que no logre suprimir una carga viral, o sea, que no esté menos de 1000 en los 6 meses de iniciado el tratamiento, o que después de haber estado no detectado, aumente en 1000. Recuerden de la clasificación del estado inmunológico de los pacientes con HIV, que pueden dividirlas en asintomáticos, leves, avanzadas y en estadio SIDA. Los estadios clínicos dependen obviamente de la infección que tenga el paciente, acompañado de la cantidad de linfocitos TCD4 que tenga. Estos son los distintos estadios clínicos, las distintas patologías que van a estar acompañadas a la infección por el HIV. Y para terminar esta parte, vamos a ver que es diferente el flujorama si quieren diagnosticar o confirmar su diagnóstico de una infección de HIV en un neonato, en un niño. Recuerden de que hay paso de anticuerpos maternos. Entonces, si se identifica a un niño que ha recibido lactancia materna, se tiene que realizar una prueba de PCR. Acá lo que vamos a realizar son PCR, o sea, pruebas moleculares. Las pruebas de anticuerpos no me son útiles, ¿ya? Se realiza al nacer en recién nacidos que han estado expuestos con alto riesgo de infección HIV. ¿Quiénes son? Que están niños de gestantes sin control prenatal, gestantes que no recibieron tratamiento antirretroviral durante su embarazo, diagnosticados de infección aguda o que tienen una carga más de 1000 en el tercer trimestre. ¿Con qué se empieza entonces?
Se va a empezar, tenemos el primer escenario que empieza con un PCR positivo. Se repite la prueba. Si el PCR vuelve a salir positivo, el niño es considerado con infección de diagnóstico o diagnóstico de HIV. Si el resultado es negativo, va a ser un niño con HIV indeterminado. Y luego tendrá que repetirse un nuevo PCR para determinar si es positivo o negativo. Si el inicio es negativo, de todas maneras se repite la prueba a los 3 meses. Si este es positivo, pasa a ser indeterminado y habrá que hacer una tercera toma. En el caso de que salga negativo, se considera negativo. Una vez diagnosticado, igual que en el caso de los adultos, se hace su carga viral y se le hace su detección de CD4. Y bueno, este es el caso de Londres y el caso de Berlín, de los pacientes que se curaron de HIV, que como les había mencionado, uno, en el caso de Londres, uno tenía una infección, perdón, una mutación del delta 32 del CCR5 homocigota, mientras que el caso de Berlín tenía una mutación heterocigota. ¿Cómo se dio estos casos? Eran pacientes con enfermedades oncohematológicas que recibieron un trasplante de médula ósea y su donante tenían la mutación de este delta 32, con lo cual hicieron que los pacientes o las células, los linfocitos, los leucocitos de estos pacientes adquirieran este fenotipo con dicha mutación, los cuales los volvía resistentes a la infección por el HIV. Listo, chicos, esta es la primera teoría. Un ratito vamos a empezar la segunda.